noches a todos y bueno, en nombre del Servicio de Cardiología del Sanatorio Allende le damos la bienvenida y le agradecemos que estén conectados a esto para dar continuidad a los webinars que están programados para todos los primeros martes del mes. Y bueno, vamos a co-coordinar la sesión con el doctor Santiago Vigo, que es médico cardiólogo encargado del servicio de ecografía de la sede Nueva Córdoba del sanatorio, y van a estar como expertos esta noche el doctor Marcelo Urinowski, que es cardiólogo y ecografista, ¿sí?, del servicio de cardiología, y la doctora Luciana Ramia, que también es cardióloga y ecografista del servicio. Vamos a explicar un poco la dinámica de entrada. Después de presentar al profesor Ronderos, vamos a presentar un caso clínico, después la charla del doctor Ronderos. Mientras tanto, el doctor Vigo, si hay algunas preguntas en el chat de todos los asistentes, va a ir recolectando esas preguntas para el final y finalmente abrimos la discusión. Yo tengo el honor y el placer de presentarlo a Ricardo, el profesor Ricardo Ronderos, y primero voy a decir la formalidad, que es miembro emérito de la Federación Argentina de Cardiología, es fellow de la American College of Cardiology, es profesor consultor del Departamento de Imágenes del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, director del Instituto de Cardiología de La Plata y director de la maestría en ultrasonido de La Plata, correspondiente a la Universidad Nacional de La Plata. Pero además es un amigo entrañable y que cada vez que lo hemos requerido, que con una virtud, con una capacidad de dar excelentes conferencias, y ha estado al lado nuestro. Entonces, después de que, ¿por qué el título que hemos puesto, si no es hora de cambiar, en cuanto a estenosis aórtica sintomática? Y en base a las nuevas publicaciones, los nuevos resultados y las nuevas herramientas que contamos en la actualidad, en las cuales fundamentalmente podemos precozmente detectar disfunción ventricular o alteración de la estructura cardíaca en aquellos pacientes con estenosis aórtica aún asintomáticos. Esta pregunta, que hace unos años hubiese resultado un poco atrevida, creo que hoy no está siendo atrevida, y es la que está discutiendo el mundo de las valvulopatías. Además de haber incorporado un nuevo actor en esta discusión, que es el TAVI, con demostrada eficacia. O sea, ahora le doy paso al doctor Urinowski, que va a presentar el caso clínico, y luego de esto, de plantear 3 interrogantes, tu conferencia, Ricardo. Y nuevamente, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Muy bien, Santiago, lo pones modo presentación, ahí está. No está en modo presentación todavía. Yo lo tengo como modo presentación, ¿no lo ven ustedes? No. No. Santiago, lo que puede estar pasando es que hayas compartido el PowerPoint y no la pantalla. Claro, Si exacto. vos compartís el PowerPoint, te pasa eso, tenés que compartir la pantalla. Dame un segundo. Ahí está. Ahora sí, Santi. Ahora está bien. Ahí está. Bueno, buenas noches. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias a todos los participantes. Vamos a hacer una presentación de un caso clínico, que es un caso frecuente que uno puede encontrar en estas valvulopatías. Esta es una mujer de 50 años que consulta por hipertensión arterial. Como factor de riesgo principal diría que es médica, y tiene como antecedente ser hipertensa con diagnóstico hace 10 años, tratada con bisoprolol, hipotiroidismo. El médico que la ve en el consultorio encuentra con una presión arterial elevada de 150/90, un R1 disminuido,
un soplo sistólico 4/6 en foco aórtico con irradiación al cuello, y en el interrogatorio ella se encuentra totalmente asintomática. Pasar a la siguiente, Santi. Traía algunos estudios en los cuales tenía un electrocardiograma con un bloqueo de rama derecha, una ergometría que la había evaluado el 100% de la reserva coronaria con 10 METs, que era negativa para isquemia con respuesta hipertensiva. Un laboratorio que después se completó con un péptido natriurético cerebral normal, y el ecocardiograma que vamos a mostrar, que fue el que se realizó en la institución. En el lado izquierdo pueden ver un eje largo paraesternal. En esta ventana podemos ver la válvula aórtica, en la cual tiene una válvula con una apertura muy restringida. La válvula mitral se encuentra bien, la contractilidad no se alcanza a valorar todo acá, pero tiene buena función ventricular con hipertrofia ventricular izquierda. Y en el eje corto, del lado derecho, paraesternal, se puede ver una válvula aórtica que está severamente fibrocalcificada. Pasa a la siguiente, Santiago. En otra ventana sirve para evaluar, es una ventana de 4 cámaras, apical, en la cual podemos ver que la función ventricular está conservada con una fracción de eyección de 60%, tiene una aurícula izquierda levemente aumentada de tamaño, con cavidades derechas normales. Se le realizó medición con Doppler, el Doppler continuo en la foto a la derecha arriba, se puede ver que hay aumentos de gradientes, que ya vamos a pasar los valores, y se realizó todas las mediciones completas, lo cual el informe final mostró una fracción de eyección que estaba conservada, del 60%, con un strain longitudinal global que estaba también conservado, en menos 20%, tenía una hipertrofia concéntrica leve del ventrículo izquierdo, con una dilatación de la aurícula izquierda, con un índice de volumen de la aurícula de 41 mililitros por metro cuadrado, la válvula aórtica estaba severamente fibrocalcificada, y los gradientes mostraban parámetros de una estenosis aórtica severa, con una velocidad de la válvula aórtica de 4.8 metros por segundo, un gradiente medio que estaba alrededor de 55 milímetros de mercurio, y un área valvular indexada a la superficie corporal de 0.4 centímetros cuadrados. Tenía una insuficiencia aórtica leve y una presión sistólica de la arteria pulmonar de 37 milímetros de mercurio. Pasemos a la siguiente, Santiago. Con estos datos, pone la siguiente diapositiva, Santi. Con estos datos nos hicimos algunas preguntas. Una de estas es si debo realizar otros estudios o con estos datos ya puedo adoptar una conducta terapéutica o no. Cómo debo realizar el seguimiento clínico y con qué estudios. Y cuándo reemplazar la válvula aórtica. Bueno, gracias Marcelo. Ahora, Ricardo, con tu conferencia, y después abrimos, obviamente, como dijimos, la discusión. ¿Están viendo mi pantalla, Miguel, ahí? Perfectamente. Sí. Bueno, bárbaro. Antes que nada, déjame agradecerte a vos, a Santiago y al Sanatorio Allende la oportunidad de compartir estas discusiones y mis experiencias con las de ustedes. Yo aprendo mucho de ustedes. Vos sabés, Miguel, que de vos he aprendido toda la vida. Yo siempre digo que el cardiólogo más completo que hay en la República Argentina es el jefe de ustedes, es Miguel Tibaldi. Así que para mí siempre es un honor estar con Miguel y con todos ustedes. El tema que me han pedido que hable es un tema desafiante, la estenosis aórtica sintomática. Quiero aclarar que no tengo conflictos de intereses respecto a este punto. Es un tema más de los tantos temas que tenemos que abordar los que nos dedicamos a las valvulopatías. Y por eso me gustaría empezar hablando en términos generales de cuál es la estrategia que nosotros usamos o recomendamos en el manejo de las valvulopatías. Y lo primero de todo es determinar la presencia de la enfermedad, cuál es la severidad que tiene el defecto valvular y cuál es la etiología. ¿Por qué? Porque de esto también depende el tipo de decisión que vamos a tomar después de analizar cuál es la situación del ventrículo que recibe el impacto hemodinámico y el estado de los mecanismos compensadores
que se ponen en juego a partir de una sobrecarga hemodinámica, en este caso el ventrículo izquierdo. Sabido esto, precisando la posibilidad de asociación con enfermedades coronarias, porque se trata de adultos y la mayoría de las veces de adultos añosos, es posible establecer el momento evolutivo dentro de la historia natural de la enfermedad y de esa manera tener una idea pronóstica, que es lo que nos va a permitir de una manera racional y basados en la data que contamos a través de la evidencia, evaluar una propuesta terapéutica. Empecemos entonces por determinar la presencia, severidad y etiología del defecto valvular, que es el primer desafío. Y no es lo mismo estar frente a una válvula reumática, donde habitualmente la afección de la válvula aórtica aparece junto con la afección de la válvula mitral y, por qué no, con la afección de otras válvulas como la tricúspide, porque pensar en la intervención del individuo que tiene una estenosis aórtica reumática implica relacionar lo que debemos hacer con las otras válvulas afectadas y, por qué no, a veces es una dificultad, sobre todo cuando está enferma la válvula mitral, determinar con precisión la severidad. No es lo mismo esto que una válvula degenerativa, calcificada, que aparece generalmente en mayores de 65 o 70 años, donde no hay otras válvulas muy comprometidas en general, aunque puede haberlo, pero sí siempre hay comorbilidades que influyen mucho en el riesgo de la intervención y en la determinación de la expectativa de vida de esas personas. Y ni qué decir cuando tenemos válvulas en personas más jóvenes, que son bicúspides. Ustedes saben que la válvula bicúspide es una válvula que no solamente está enferma a ella, sino que está enferma el resto de la estructura que la compone, que es la porción sinusal de la aorta y también la porción tubular de manera secundaria al jet que produce. Y además porque se asocia muchas veces con insuficiencia aórtica. No es lo mismo una estenosis aórtica pura que una estenosis asociada a insuficiencia aórtica, por la manera en que evoluciona el ventrículo y los mecanismos compensadores que tratan de adaptarlo al impacto hemodinámico del defecto. De manera que tener en cuenta la etiología es el primer paso para empezar a pensar qué hacer con una estenosis aórtica, tanto sintomática como asintomática. Viene otro problema después, que es determinar la severidad. De alguna manera estamos cómodos con esta definición que ya viene desde el 2008, donde corrimos el límite para hablar de severidad, una válvula que tiene menos de 1 centímetro cuadrado de área, o menos de 0,6 centímetros cuadrados por metro cuadrado indexada, que no siempre coincide con los otros parámetros, es decir, una velocidad del jet mayor de 4 metros por segundo y un gradiente medio de 40 milímetros de mercurio. El primer problema es el tema de la válvula, porque determinar el área de la válvula, lo lógico sería poder hacerlo por planimetría, tanto con eco transtorácico como transesofágico. Ustedes saben que el 2D a veces nos pone problemas para determinar exactamente cuál es el borde libre donde medir el área por planimetría. Podemos hacerlo con 3D a través de del rendering multiplanar para tener una aproximación lo más clara posible. Podemos hacerlo a través de la resonancia magnética o a través de la tomografía computada, que nos agregan además datos respecto a la manera en que se distribuye la fibrosis o el calcio. Esta planimetría coincide muy bien con la planimetría de la resonancia magnética y con la de la tomografía. Fíjese que las correlaciones son casi excelentes en la mayoría de los trabajos publicados ya en los últimos 20 años, y sirven además para comparar con lo que obtenemos del clásico cálculo Doppler con la ecuación de la continuidad, que tiene, como ustedes saben, y esto lo voy a hacer bien rápido, el problema de determinar la forma del tracto de salida. Por eso lo que nosotros usamos como un elemento más para sumar a la coincidencia de la severidad es el cálculo de lo que se llama el índice atemporal o índice de Doppler, relacionando la velocidad antes y después de la válvula, que cuando es menos de 0,25 resulta ser un parámetro bastante interesante. Intentamos muchas veces medir a través del 3D en la representación multiplanar, orientando los cortes para determinar cuál es el área real del tracto de salida y de esa manera mejorar la definición del área valvular por ecuación de continuidad. Eso sirve, nos suma, pero cuando las cosas no coinciden a veces hay que apretar y ajustar las cosas para ir a las bases, que son los gradientes, y sobre todo aquel concepto semiológico tan antiguo que es el tema del tiempo al pico del soplo, que no es más que expresar cuál es el tiempo a la máxima velocidad o el tiempo al pico de la eyección. Cuando este tiempo al pico supera los 100 milisegundos, bueno, es un tema que nos suma mucho para determinar severidad y definir que la estenosis aórtica es severa. Y ahora la resonancia a través del análisis de contraste de fase. Yo no creo mucho en el contraste de fase, en la insuficiencia mitral
o en la estenosis mitral, pero sí en la estenosis aórtica, por la manera en que se puede orientar perfectamente el análisis, como ven acá abajo en el circulito rojo, de la velocidad del flujo, donde se aplica la fórmula de Bernoulli modificada, pero a través del análisis que hace el resonador de los cambios que se producen en la señal de T1 de agua contenida en las moléculas de hidrógeno de la sangre en el momento que pasan a alta velocidad a través de la válvula aórtica. Cuando todas estas cosas coinciden, y yo estoy seguro que estoy frente a una estenosis aórtica, la cosa es bastante fácil. Cuando las cosas no coinciden todas, que es lo más común, de nuevo tenemos otra herramienta nueva, que es el análisis cuantitativo de la calcificación a través de la tomografía computada, que con el score de calcio en unidades Agatston aproxima bastante bien el bochín respecto a las dudas que nos pueden dejar aquellas situaciones borderline o aquellas situaciones donde los gradientes no coinciden con las determinaciones del área o de otros parámetros como el tiempo al pico. Una vez que yo estoy seguro de cuál es la etiología, de que es severa y que la enfermedad está solita presente, bueno, ahí es el momento de analizar la situación del ventrículo que recibe el impacto hemodinámico y cómo es el estado de los mecanismos compensadores. Ustedes saben, y esto las guías ya los vienen diciendo hace tiempo, pero las guías del American Heart American College del 2020 son contundentes respecto a este concepto. Es una indicación de nivel 1 con un nivel de evidencia B, que en pacientes asintomáticos con estenosis aórtica severa, segura, demostrada, una fracción de eyección que está por debajo del 50%, recuerden que con el Waze queda claro que 50% es un punto de corte bien bajo para cualquier población, de cualquier raza, en cualquier lugar del mundo y para ambos sexos, está indicado intervenir a pesar de que no haya síntomas. También sucede cuando, aunque tengamos alguna duda respecto a la severidad, tenemos que intervenir al corazón, por ejemplo, por una enfermedad coronaria concomitante o por la enfermedad de otra válvula, donde, aunque no haya síntomas en la válvula aórtica, con moderada o severa deberíamos intervenir. El desafío no está en el comienzo de los síntomas, porque este gráfico, que en realidad es un gráfico que yo aprendí con el tiempo, que no es efecto de un análisis con el método científico, sino más bien una resolución o una síntesis de la experiencia de John Ross respecto a la evolución y a la historia natural de la estenosis aórtica. Sabemos que el pronóstico es ominoso a partir de los 60 años en pacientes con síntomas y que puede definirse más o menos esquemáticamente que angina, síncope o insuficiencia cardíaca van a hablar de una mortalidad importante a los 2, 4 o 5 años. El problema es qué pasa con estos pacientes que están acá, que como bien dijo Miguel en la introducción, están recibiendo el impacto hemodinámico del ventrículo izquierdo por mucho tiempo, están gastando esos mecanismos compensadores y están pagando el costo de esa adaptación, fundamentalmente de la hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo. Ya hace como 20 años que muchos trabajos como este de Amato demuestran que no son iguales todos los pacientes con estenosis aórtica severa. Aquellos que tienen un área absoluta menor de 0,7 centímetros cuadrados les va bastante peor ya a partir del primer año del seguimiento que aquellos que tienen un área mayor, a pesar de que cumpla con los requisitos de la estenosis aórtica severa. De manera que un paciente que tiene menos de 0,7 ya es un paciente para mirarlo con otros ojos. Y lo mismo, ya desde los trabajos de Rosengren, del grupo de Viena, tener nula o poca calcificación implica un pronóstico mucho menos ominoso que tener moderada o severa calcificación. Y esto ha sido mejorado con los datos de la cuantificación del score de calcio en tomografía. Ya en el 2004, el grupo de la Clínica Mayo, con Maurice Enrique Arano, muestran perfectamente que a partir de los primeros meses del diagnóstico, el hecho de tener un score de calcio mayor de 500 unidades Agatston implica mayor riesgo de eventos y de mortalidad que tener menos de 500. Ahora, tenemos otras herramientas para utilizar y tenemos otras herramientas. El test del ejercicio en la estenosis aórtica severa sintomática tiene un lugar. Ese lugar está bastante bien definido en las guías, estas son las guías americanas. Fíjense que con un nivel de indicación 2A y con un nivel de evidencia B, hablan las guías que en pacientes asintomáticos que tienen estenosis aórtica severa, hacer un test de ejercicio es muy razonable para confirmar que no hay síntomas. Nosotros a veces usamos el ecoestrés, como van a ver, otras veces simplemente utilizamos el tiempo libre de disnea en la cinta con protocolo de Norton, que es un protocolo no demasiado exigente para el diagnóstico de enfermedad coronaria, pero muy bueno para determinar el tiempo libre de disnea, que se correlaciona muy bien con la situación de asintomático de un paciente cuando este tiempo es mayor de 9 a 10 minutos. Pero además hay algunos parámetros que podemos medir durante tanto la prueba de esfuerzo convencional como el eco de estrés, que son los que en algún momento empujaron a pensar
en que aunque no aparecieran síntomas, había algunos equivalentes, tanto fisiológicos o fisiopatológicos, como de la ecografía realizada durante el estrés que orientaban a este punto. Este trabajo es muy lindo, si bien tiene casi 15 años, es un trabajo de Robert Siegel en Los Ángeles, que es un metaanálisis de estudios de estrés en estenosis aórtica sintomática, donde vean cómo el valor predictivo negativo del eco de estrés es muy alto. Cuando el paciente tiene un eco de estrés normal, sin ninguna complicación y sin síntomas, realmente el pronóstico es bueno, con lo cual podríamos sacarlo de ese grupo de alto grado de peligro, de complicaciones que veníamos hablando en su momento. Patricio Lancelotti planteó al revés las cosas y dijo, bueno, si yo tengo disnea, entonces el paciente no es más un asintomático, lo trato como sintomático. Si tengo un electro anormal, tengo que pensar que puede estar asociado con la enfermedad coronaria, y si tengo una caída de la presión arterial menor de 20 milímetros, mayor de 20 milímetros de mercurio, entonces es un paciente que me está avisando que va a ser un síncope porque la situación de compensación hemodinámica es precaria. Nosotros usamos esto mucho en el ICO hace algunos años. Estudiamos un grupo de alrededor de 55 pacientes, hoy lo hacemos de rutina. Fíjense que la edad promedio era de 68 años, el gradiente medio era bien importante, el área era de 0,7, eran todos una fracción de eyección conservada, y el 40% de los pacientes, a pesar de no haber tenido ninguna complicación, de manera que es un test seguro, tuvieron o síntomas, o una respuesta plana de la tensión arterial, o hipotensión mayor de 20 milímetros de mercurio, o cambios significativos en el STIT. Esto es lo que empieza a orientarnos a que los pacientes pueden ser asintomáticos porque no hacen actividad y por eso no ponen de manifiesto sus síntomas, lo que pone de manifiesto la prueba de esfuerzo, o pueden tener equivalentes como los cambios eléctricos o los cambios en la tensión arterial durante el ejercicio, que pueden estar diciéndonos que son pacientes de riesgo. Como decía Miguel al principio, tenemos herramientas nuevas, y yo creo que una de las grandes limitaciones que tiene la deformación es que es bidimensional. Este trabajo lo elegí porque está publicado en 2015, está aquí un amigo que es Masaki Takeuchi, que es un gran investigador japonés, donde utilizando 3D transtorácico analizaron 429 pacientes con estenosis aórtica, de los cuales la mitad eran asintomáticos. En estos había 165 que eran realmente severos, con un área menor de 0,6 centímetros cuadrados por metro cuadrado, y la mitad aproximadamente, perdón, y 2/3 aproximadamente tenía una fracción de eyección conservada. De manera que en una población final de 100 pacientes, ellos estudiaron el strain circunferencial, radial y longitudinal, pero en 3D. Estos son datos de Toshiba. Esto implica que hay realmente un seguimiento de los speckles que no cambia por el cambio de plano del corazón durante la traslación durante el momento de contracción. ¿Y qué vieron ellos? Ellos vieron básicamente que el strain longitudinal 3D, que es la línea negra que le estoy marcando con el círculo, era mucho más sensible, sin perder especificidad, que el strain longitudinal 2D, que es el que está marcando ahí en la línea roja. De manera que la caída del strain longitudinal es un signo específico de deterioro del ventrículo antes que caiga la fracción de eyección, pero no es sensible si lo hacemos en 2D, y sí es sensible si lo hacemos en 3D. Y fíjense que cuando comparamos el strain longitudinal 3D con los datos clásicos de la ecografía Doppler, como allí en rojo el gradiente medio, mejora la predicción de eventos o de necesidad de intervención de manera significativa. Y lo que es muy importante, fíjense cómo tanto el strain longitudinal en 2D como en 3D predice la necesidad de intervención. Pero los cortes son diferentes. En 2D estamos hablando de menos 17% y en 3D estamos hablando de menos 14,5%. Lo mismo que sucede cuando se combina con una caída del strain radial. Medir el strain con resonancia es algo que no se hace habitualmente, pero que no es difícil de hacer. Hay dos métodos. Se puede hacer por speckle tracking, o se puede hacer por la deformación a través, no me sale el nombre del método, pero bueno, ustedes saben a qué me refiero, a los cuadraditos que se deforman. Y estos datos de strain con resonancia magnética parecen ser coincidentes con lo que muestra el strain tridimensional, como en ese trabajo de Takeuchi. Fíjense que los controles, los que tienen estenosis aórtica leve, moderada o severa, tienen diferencias en el strain longitudinal global. Las severas asintomáticas no son muy diferentes a las sintomáticas, pero sin embargo, cuando se hila fino, hay un deterioro
mayor en las sintomáticas que en las asintomáticas. De manera que esto estaría indicando que estamos llegando a tiempo para detectar una disfunción ventricular antes que los síntomas aparezcan de una manera estadísticamente significativa. Y lo que es más interesante, esto correlaciona muy bien con algo que vamos a ver en un momento, que es la presencia de edema extracelular en los estudios de T1 mapping, antes aún de que se produzca fibrosis detectable por el realce tardío con gadolinium. Todos sabemos muy bien que la resonancia es una herramienta espectacular para determinar la presencia de fibrosis miocárdica, pero también sabemos que el gadolinio es muy específico, pero no es demasiado sensible. Probablemente pacientes que tienen gadolinio positivo, ya sea intramural, como estos que les estoy señalando con las flechas rojas, y que quiere decir cuando es transmural, tienen un deterioro de la fracción de eyección que muchas veces está por debajo del 50%. En cambio, medir el edema, o la cantidad de líquido extracelular por expansión extracelular, que explique parte de la hipertrofia, lo cual puede hacerse por T1 mapping, permite reconocer 3 categorías: el miocardio normal, la expansión extracelular y después el reemplazo fibrótico. Cuando uno mide con T1 mapping, la prolongación de ese tiempo de recuperación de los protones de hidrógeno en T1 permite relacionar muy bien la magnitud del impacto hemodinámico de la estenosis aórtica severa por la presencia de un aumento de la masa que se va incrementando hasta que llega finalmente el gadolinio positivo. Y esto también se correlaciona con el grado de deterioro de la difusión de la función diastólica. De manera tal que esto sirve y realmente nos cierra fisiopatológicamente ese objetivo de analizar el estado de los mecanismos compensadores. Y además tiene impacto en la mortalidad. Fíjense cómo los pacientes que tienen expansión extracelular en la línea verde tienen una mortalidad diferente a los que tienen miocardio normal y que es no muy diferente que los que tienen reemplazo fibroso demostrado por el gadolinio tardío en el realce. Esto ya es visible a partir del primer año del seguimiento, a partir del diagnóstico y estudio de estos pacientes. La otra cosa interesante que nos da el estudio del T1 mapping es la posibilidad de justificar ir a llegar más precozmente al reemplazo valvular, es decir, a solucionar el impacto hemodinámico en el ventrículo izquierdo, prediciendo la recuperación del corazón. Fíjense que este paciente, que tenía 133 gramos de masa por metro cuadrado en medidas de resonancia, lo cual es un número muy significativo, no pensemos en el modo M y la fórmula de Devereux, sino en la resonancia, que tiene una matriz extracelular de 35 mililitros y unas células de 92 mililitros, luego de la cirugía, cae a una masa de 104, es decir, tiene un remodelamiento inverso muy importante a expensas de caída menos de la matriz extracelular y más de la reducción del tamaño de las células hipertróficas que habían respondido a la sobrecarga de presión. Ahora, si somos un poquito prolijos, vamos a ver que la resonancia nos sirve mucho para entender la fisiopatología, pero que estos datos ya están en otro lado. Fíjense cómo el score de calcio se correlaciona bien con el grado de fibrosis intramiocárdica. Los que no tienen fibrosis tienen scores de calcio significativamente menores que los que tienen severa fibrosis. Más de 3.000 de score de calcio implica la presencia de severa fibrosis casi siempre. Lo mismo que índices de volumen de fin de diástole en resonancia mayores de 90 mililitros por metro cuadrado también implican la presencia de fibrosis, ya sea por expansión extracelular o por realce tardío. Sucede algo parecido con los datos de la masa indexada y también con los datos del gradiente medio y el gradiente pico medidos por el Doppler. A mayor gradiente pico, a mayor masa, a menor área y a mayor score de calcio, más probable es que haya expansión extracelular y fibrosis en el gadolinio tardío, lo cual nos puede servir como subrogante para tomar esas decisiones. En algún momento, en el año 2012, las guías europeas llevaron a utilizar datos como lo que yo les nombraba recién, como la caída de la presión en el ejercicio, de ese trabajo de Lancelotti, o medir la masa, el crecimiento de la masa en ausencia de hipertensión, lo cual en el 2017 se eliminó para dejar solamente los biomarcadores como el BNP, donde ya se definía que había que haber un incremento sostenido y mayor de 3 veces el límite mayor de la normalidad, como para tener una indicación, en este caso de grado 2A, con nivel de evidencia C para intervenir a un asintomático. ¿Qué dicen las guías del 2020 respecto a los asintomáticos después de haber analizado todas estas cosas que vengo analizando? Bueno, básicamente todas son indicaciones de nivel 2A. La única, acuérdense,
que era una indicación de grado 1, era la caída de la fracción de eyección por debajo del 50%. Lo que dice en 2A es que si hay riesgo quirúrgico bajo, y esto lo voy a subrayar, aunque lo voy a tocar después, es razonable cuando el test de ejercicio muestra una caída de la tolerancia al ejercicio o una caída de la presión arterial de más de 10 milímetros de mercurio, cuando la velocidad se incrementa a más de 5 metros por segundo, cuando hay un BNP que está 3 veces por encima del nivel máximo normal, cuando los pacientes tienen un incremento de la velocidad aórtica de más de 0,3 metros por segundo y por año en estudios repetidos, o cuando tenemos una progresión de la caída de la fracción de eyección progresiva en 3 estudios sucesivos de aproximadamente 6 meses cada uno, por debajo del 60%. Dicho esto, es imprescindible ver si hay asociación o no con la enfermedad coronaria, porque no hay forma sino de hablar del momento evolutivo de la historia natural. Y ustedes saben que hoy tenemos herramientas simples para ver la enfermedad coronaria con un valor predictivo negativo muy alto de la tomografía multicorte, lo cual demuestra con mucha claridad, fíjense, especificidades entre el 97 y el 93% y sensibilidades entre el 86 y el 99%, la presencia o ausencia de enfermedad coronaria. Dicho todo esto, ya hace 15 años sabemos que a los pacientes que tienen síntomas y que van a un reemplazo valvular, aórtico, quirúrgico, y podríamos sumar aquí los datos del TAVI, aunque no estaban incluidos en este trabajo que les muestro, que tenían estenosis aórtica severa, les iba muy, pero muy mejor que a los que no se operaban. Ahora, ¿qué pasaba con los asintomáticos ya hace 15 años? Los pacientes asintomáticos que no se operaban, a partir del segundo o tercer año les empezaba a ir peor que a los sintomáticos que se habían operado. Pero lo que es muy interesante, cuando esos asintomáticos se operaban, había casi ninguna diferencia en los primeros 3 años, pero había ya una marcada diferencia a partir del sexto o séptimo año. Esto quiere decir que no es menor intervenir más precozmente, porque intervenir más precozmente significa probablemente la preservación de la masa miocárdica, entre tantas otras cosas que pueden influir en el pronóstico alejado, como muestra este trabajo. Pero acá me gustaría reflexionar con ustedes cuáles son los objetivos del tratamiento quirúrgico. Cuando hablo de cirugía, hablo también del TAVI, porque según mi amigo el doctor Trivi, el TAVI no deja de ser una cirugía que les podría decir que es laparoscópica, pero es una cirugía al fin. Si yo voy a intervenir a un paciente, yo tengo que pensar cuál es el objetivo. Si el paciente tiene síntomas, mejorar los síntomas es un objetivo. Ahora, si no los tiene, yo tengo que eliminar este objetivo. Entonces me quedan dos. O voy a mejorar la calidad de vida, cosa que no estoy seguro en un paciente que vive muy bien porque no tiene síntomas, o voy a prolongar la vida. Si analizo estas 3 cosas, veo que tienen un valor relativo diferente. No es lo mismo quitarle los síntomas a un paciente que asegurarme que le prolongo la vida. Y el riesgo que tome va a tener que ver con la importancia de estos objetivos. Por eso es muy importante que ponga del otro lado de la balanza cuál es la posibilidad de éxito que tengo para lograr los objetivos. Porque yo mando a un paciente a un reemplazo quirúrgico de la válvula aórtica o una intervención percutánea y tengo que ser consciente de cuál es el riesgo que corre ese paciente. Y el riesgo que corre ese paciente es lo que me va a definir la posibilidad de éxito de conseguir el objetivo. No es lo mismo hacerle correr un gran riesgo para solamente quitarle los síntomas que hacerle correr un mediano riesgo para prolongarle la vida. Este trabajo me gustó mucho, desde el año pasado. Fíjense el análisis que habla de la mortalidad perioperatoria en reemplazo valvular aórtico en los últimos 30 años. Arrancamos de un 7% en el 85 y vamos descendiendo a casi un 0,3% en la Clínica Mayo en Rochester, 0,9% en Seúl, 0,9% en Bélgica, 0,6% en Cleveland, Ohio, a partir del año 2016. Quiere decir que realmente el riesgo de conseguir los objetivos empieza a caer de manera muy significativa. Por eso las guías hablaban de que en los asintomáticos tenemos que tener muy claro cuál es el riesgo, cuál es el resultado del lugar donde lo vamos a intervenir y del tipo de intervención que vamos a elegir. Y aquí me gustaría detenerme un momento en analizar las prótesis. Cuando nosotros elegimos una prótesis para colocar quirúrgica, tenemos 2 opciones: o ponemos una válvula mecánica o ponemos una válvula biológica. Nosotros sabemos claramente que la válvula mecánica tiene riesgo de trombosis y embolia, mientras que la válvula biológica aparentemente no. Y digo aparentemente porque yo no estoy tan seguro de que las válvulas biológicas no se trombosen. Por otro lado, sabemos que la durabilidad de las válvulas mecánicas es significativamente mayor que la de las biológicas, sobre todo cuando las biológicas, al
no ser anticoaguladas y al tener, como vamos a ver, trombosis subclínicas, podrían ver afectada su durabilidad de manera muy significativa. También quiero reflexionar sobre esto que publicamos hace un año en Ecocardiography, en un seguimiento de 319 pacientes durante 14 años, de pacientes que tenían válvulas biológicas, de los cuales 223 habían tenido un eco transtorácico a las 6 semanas, como para tener un dato claro y concreto de cuál era el área efectiva de flujo. Lo seguimos en una mediana de 3 años, y fíjense que la superficie corporal de estos pacientes era alta, como suele ser en la Argentina en los pacientes que intervenimos, 1.84 metros cuadrados. Así que fue lo interesante de esto, que 40% de los pacientes tenían mismatch severo, si los calculaban por el orificio efectivo de flujo luego del implante valvular. Y cuando lo seguimos nos encontramos que había una importante disfunción protésica en estos primeros 3 años, en aquellos que tenían mismatch severo, y también una importante degeneración, con una cantidad importante, aunque no llegaba a la significación estadística, de aparición de paros. Lo más interesante es que si analizamos el multivariable, el riesgo de tener disfunción cuando había mismatch era de un odds ratio de 18.1. Quiere decir que tener un mismatch es muy mala cosa. Yo no voy a operar a un paciente asintomático que tiene una función conservada para dejarle una prótesis que es chica y que le deja la estenosis aórtica ligeramente menor que la que tenía antes. ¿Por qué es importante esto? Este trabajo sobre las válvulas pórtico, que se publicó en el New England en el año 2015, llamó la atención por primera vez sobre la presencia de trombosis subclínicas absolutamente no detectadas en pacientes con válvulas percutáneas, que también se repitió en estudios de válvulas quirúrgicas como el Resolve y el Savory. Y lo que es muy interesante, había menor prevalencia de la reducción de motilidad por trombosis subclínica cuando los pacientes estaban anticoagulados, y que aquellos que no estaban anticoagulados y tenían esta trombosis subclínica mejoraban los parámetros hemodinámicos luego de la anticoagulación. Pero no solamente eso, sino que también había mayor stroke. Esta cuestión no nos tiene que hacer olvidar que las prótesis biológicas pueden trombosarse y que esta trombosis puede influir en la durabilidad de la prótesis posterior, lo cual tiene que ver con la expectativa de vida del paciente que estamos considerando en el pronóstico por su historia natural. Esta es una muy bonita metaanálisis que muestra que los pacientes anticoagulados tienen menos trombosis subclínicas que los no anticoagulados, que la doble antiagregación, y aquí estoy hablando del TAVI, no es lo mismo que la anticoagulación, porque no hay diferencia en cuanto a la trombosis subclínica en un programa de doble antiagregación, y que es más común tener trombosis subclínica en las válvulas intranulares que en las supranulares. Y esto tiene que ver con el perfil hemodinámico de las válvulas, lo podemos discutir después. Ahora miren qué interesante. Con este metaanálisis se analizaba cuáles eran los predictores de que las válvulas se trombosaran. Nos encontramos que lo más común era el valve-in-valve o los que tenían un body mass index mayor de 30. Esto no es más que mismatch. El valve-in-valve tiene una prevalencia de mismatch mucho mayor que el TAVI sobre una válvula nativa, porque como ustedes bien saben y lo podemos discutir, la expansión de las válvulas es diferente cuando se coloca una válvula dentro de otra. Y la otra cosa interesante, las válvulas balón expandibles, que son intranulares y que además tienen trauma de las válvulas, también tenían mayor trombosis. Cuando miramos en estos metaanálisis cuáles son los factores que predicen una historia natural más ominosa en pacientes asintomáticos, volvemos siempre a lo mismo. Una velocidad pico mayor de 4, un área valvular menor de 0,6, una calcificación mayor de grado 3, la presencia, y esto es muy importante para los añosos, hipertensión, dislipidemia, diabetes y enfermedad coronaria, y por último, la impedancia, a la que tanto valor le damos cuando analizamos bajo flujo, bajo gradiente con función conservada, que tiene un impacto, fíjense, el hazard ratio, que es bastante mayor que la disminución del strain longitudinal global con speckle tracking. Por último, y para analizar qué hacemos con un asintomático, muchas veces hablamos, bueno, pero ¿cuál es el riesgo de muerte súbita? Este trabajo tiene más de 15 años, es de la Clínica Mayo, y habla que los pacientes asintomáticos tienen una incidencia de muerte súbita pequeña, alrededor de 1% por año. ¿Y por qué digo esto? Porque yo tengo una cirugía que tiene un 3% de mortalidad, me estoy comiendo 3 años de el riesgo de muerte súbita al momento de que lo llevo a la cirugía con ese riesgo. Y lo más, en este mismo metaanálisis, fíjense, en el JAMA 2020, no hay nada que sirva para disminuir la muerte súbita
cuando indico la cirugía precoz. Lo que sí pareciera ver es que cuando indico la cirugía precoz, tengo una disminución de todas las causas de mortalidad que cuando utilizo el watchful waiting, que es, digamos, el seguimiento con vigilancia estrecha respecto a las causas de mortalidad general. Hay datos randomizados, hay dos trabajos, el AVATAR y el RECOVERY. El RECOVERY es el más viejo, entre 2010 y 2015, con pacientes con criterios más severos de severidad. El AVATAR entre 2015 y 2020. Los seguimientos son cortos, fíjense que el RECOVERY son 6 años, el AVATAR son solo 3 años, y lo que demuestran estos estudios randomizados es que hay ventajas en el tratamiento precoz respecto a la disminución de todas las causas de mortalidad. Voy a terminar acá, lo del resto lo dejamos para la discusión, diciéndoles que las evidencias parecen suficientes para indicar el reemplazo valvular aórtico en pacientes con estenosis aórtica severa asintomática, logrando reducción de mortalidad y mejoría de la calidad de vida. A favor de la indicación temprana, 2 o más de estas variables: un área menor de 0,7, una velocidad máxima mayor de 5, un strain longitudinal global en 2D menor de 16, un BNP 3 veces por encima de lo normal, un score de calcio mayor de 3000. Es importante valorar a los pacientes uno por uno, porque cuando hay 2 o más variables de las que les voy a plantear ahora, la intervención temprana es complicada: mayores de 75 años, presencia de enfermedades concomitantes como hipertensión arterial y diabetes, anillos aórticos pequeños que llevan al aumento de riesgo de mismatch, patología aórtica asociada, como en el caso de la bicúspide, donde realmente el reemplazo de la válvula tiene que acompañarse al reemplazo aórtico con una mortalidad quirúrgica más importante. La otra cosa importante es que no podemos tener pacientes con mortalidad quirúrgica en centros mayores de 3%. La mala anatomía para el TAVI también es importante, sobre todo la presencia de calcio en el tracto de salida que pueda llevar a la persistencia de un leak después del implante, que tenga accesos femorales inapropiados, porque los datos tan contundentes de buenos resultados en TAVI son a través del exceso transfemoral. La probabilidad de marcapasos, que en las válvulas autoexpandibles, si bien ha ido mejorando, no baja del 20%, o otras cosas que no sean el calcio que nos predigan alta probabilidad de insuficiencia aórtica residual. Las estenosis de bajo flujo y bajo gradiente, con FEBI conservada e impedancia arterial alta, son pacientes que debemos considerar para intervención temprana, porque son pacientes de muy alto riesgo. El strain longitudinal global y el análisis de fibrosis miocárdica difusa o fibrosis localizada son predictores de menor remodelamiento inverso, pero todavía yo no creo que sean indicadores aislados de intervención temprana. Es decir, no solo por ese dato voy a pensar en intervenir tempranamente una válvula aórtica estenótica y asintomática. La prueba de fuerza es útil para detectar la presencia de síntomas que pueden estar enmascarados y para ver algunas variables más de riesgo. La resonancia es el método alternativo y complementario para valorar la severidad, el strain y la fibrosis intersticial miocárdica. La tomografía con el score de calcio ayuda mucho, lo mismo que para el análisis de la distribución del calcio y la presencia de enfermedad coronaria. Y aquí quiero hacer un último punto de conclusión. Si yo tuviera la prótesis ideal, no tengo duda que operaría a los asintomáticos. Como los aviones, cuando un avión tiene más de ciertas horas de vuelo hay que cambiarle tal o cual pieza en mantenimiento preventivo, a los autos y a las motos también. Pero nosotros no tenemos prótesis ideales, estamos muy lejos de tener prótesis ideales. Las prótesis mecánicas, que son las que realmente tienen durabilidad, requieren anticoagulación. Y las prótesis biológicas, yo estoy convencido de que no tienen un perfil hemodinámico ideal, y aún las prótesis que se han desarrollado para la intervención percutánea todavía dejan bastantes interrogantes respecto a la necesidad de anticoagulación, cómo manejarla hacia su durabilidad. Por eso, el hecho de convivir con prótesis que tienen degeneración protésica temprana, mucho más temprana de lo que nos han dicho todos estos años, la necesidad de reintervención, que no debe esperar a que el paciente esté con capacidad funcional 3 para hacerla, o una expectativa de vida prolongada, tiene que hacernos pensar realmente qué le vamos a poner al paciente, aunque tengamos la justificación para indicar la intervención temprana. Gracias por escuchar. Bueno, Ricardo, muchas gracias, realmente excelente. Creo que has puesto sobre la mesa un punto de vista en el cual creo que todo se direcciona y creo que estamos enfocados todos en ver estos pacientes asintomáticos que son de alto riesgo, pero también dejar en claro que no todos los pacientes asintomáticos son iguales. Entonces creo que, bueno,
ahora el doctor Urinoji creo va a terminar de presentar los estudios que seguimos haciendo en el caso, que previamente ya relatamos, y después abrimos la discusión. Marcelo, si quieres. Pasás vos, Santi, ¿no? Santiago. ¿Te veo o no, Marce? Sí, sí. Lo pasás vos, Santiago, a la conclusión y abrís ahí. Dame un segundo. Bueno, ven la pantalla, ¿no? No, no. No modo No está presentación. presentaciones. Ah, un momento. Vamos de vuelta. Ahí está. Bueno, en definitiva, nuestro paciente le hicimos un ecocardiograma de estrés que mostraba una motilidad conservada con un aumento de la FEI a 80, con una reserva coronaria porcentual de 86 de 82%, con 6 METs. Tuvo una curva de presión normal, sin un aumento significativo a través de la válvula aórtica, y la PSAP no presentó cambios post-esfuerzo. Le hicimos un score de calcio que dio un valor de 1700, lo cual concuerda con estenosis aórtica severa. Y también se le realizó una resonancia cardíaca que no mostraba ausencia de fibrosis. Entonces, volviendo como resumen para aquellos que no estaban presentes al inicio de la presentación, esta es una mujer de 50 años con hipertensión arterial, con una estenosis aórtica severa, asintomática, con hipertrofia ventricular, algunos cambios con dilatación leve de la aurícula izquierda, y esos son los valores ecocardiográficos, digamos, en cuanto al Doppler y al gradiente medio encontrados. Bueno, acá está planteada la interrogante y el motivo por el cual estamos presentes en esta presentación, de decir, bueno, ¿qué hacemos con esta paciente de reemplazo o el seguimiento cercano? Este tipo de pacientes y de patología. Yo creo que Ricardo ha hecho un pasaje por todo lo que es esta enfermedad. Y simplemente para hacer un comentario en relación al daño estructural y a lo que actualmente tenemos como evidencia, y lo que está trabajando principalmente el grupo de Martin Leon, de Generox y de Pivarot, en demostrar un algoritmo de pacientes en donde a mayor daño miocárdico, mayor daño a nivel de ellos han desarrollado un staging, en donde lo que han encontrado es que a mayor evolución de la enfermedad, esos pacientes tienen un peor pronóstico, que en parte lo ha mostrado Ricardo. Sin lugar a dudas, por otro lado, creo que Ricardo planteó el talón de Aquiles de esto, que es, por un lado, la mortalidad quirúrgica que puede tener cada centro y la longevidad de las válvulas y la tecnología que tenemos ahora presentes. Pero bueno, quiero darle paso a Marcelo y a Luciana, para que si ellos tienen algún comentario para hacer o alguna pregunta, así que le doy lugar. No sé, Luciana, bueno, claramente este paciente tiene una estenosis aórtica severa, y lo que uno se planteaba justamente es el timing quirúrgico de esto. La pregunta o un poco de comentario es que ninguno de los criterios que hemos encontrado es de severidad, aunque no conocemos el tiempo de evolución de esto, de los gradientes a través de los años, porque no disponíamos de ecocardiogramas previos para saber con qué progresión estaba ocurriendo este aumento de gradiente a través de la válvula aórtica. Casi que la velocidad está en 5, casi que el gradiente medio está en 60, la verdad que es muy poco lo que falta para definirla como una estenosis aórtica muy severa, lo cual cumpliría criterios para proponer quizás una conducta quirúrgica, y no tiene otras cosas como compromiso o aumento de las presiones del lado derecho como un estadio más avanzado de esta enfermedad sin tener síntomas.
Creo que acá la consideración es, por un lado, conociendo a la paciente que por datos muy cercanos no tiene criterios todavía quirúrgicos, la resonancia no muestra realce tardío, no muestra fibrosis, cosas que todavía no se pueden tampoco tener presente como un criterio específico, no hay tampoco una fracción de eyección que caiga por debajo del 60. Yo creo que está en un punto casi límite en la decisión quirúrgica. Creo que si alguien toma una decisión quirúrgica con estos gradientes, uno no podría estar tan en desacuerdo. Me parece importante en toda esta cascada, una vez que uno define qué conducta sugerirle al paciente, qué decisión tiene el paciente también, si prefiere esperar o saber que esto ya está prácticamente en los límites de la cirugía, y si el paciente no está tan convencido y nosotros no estamos tan seguros, seguramente haciendo un seguimiento más cercano con ecocardiogramas mucho más de cerca, no cada 6 meses, probablemente cada 3 meses, uno pueda definir la progresión de la enfermedad y tomar una decisión sin dejar que esto pase a mayor. La hipertrofia ventricular tampoco es tan marcada. Si fuese una hipertrofia concéntrica severa, ya también sería una indicación de cirugía, o que apoye la cirugía, digamos, en una estenosis aórtica asintomática. ¿Querés sacar la pantalla? Sí. Así nos vemos. ¿Puedo decir algo, Santiago? Sí, por supuesto. Sí. Yo creo que Marcelo ha hecho un muy buen resumen de por qué lo operaría. Ahí me faltan 2 datos. Me falta saber qué tamaño tiene el anillo y también me haría falta saber qué espera esta señora de su vida. ¿Por qué digo esto? Porque si tiene un anillo 21 y tiene un tamaño corporal de 1,70, 1,80, va a tener un mismatch. Salvo que le ponga una prótesis mecánica. Tiene 50 años. ¿Cuál es la expectativa de vida que tiene? La expectativa de vida que tiene es como mínimo 25 años. Si yo le pongo una válvula biológica, dentro de 6 años está degenerada y dentro de 10 necesita reoperarse con suerte. Le pongo una mecánica, la tengo que anticoagular, la someto a la anticoagulación los próximos 25 o 30 años. Y eso pesa, Marcelo, más allá de que tengamos un montón de datos que, como vos bien dijiste, nos orientan a decir, bueno, no estaría mal si le intervenimos. Ni qué decir pensar una intervención percutánea. No tenemos ningún dato que nos diga que las válvulas percutáneas pueden durar 25 años. Ahí Hugo Londero preguntaba el tamaño de la aorta. Parecía en el eco transtorácico que la aorta no era un problema. Pero supongo que si lo fuera, sería un elemento más. Entonces me parece que también hay que tener en cuenta no solamente los datos que nos empujan a operar, sino los datos que nos dicen qué le vamos a poner. Si yo le pongo una válvula biológica porque es una deportista, porque hace kitesurf, porque hace bicicleta, porque hace running en las sierras, me va a insultar de arriba abajo porque tiene que estar anticoagulada, entonces termino poniéndole una biológica. Suponete que no es 21, es 23 el diámetro. Y te queda con un área efectiva de flujo de 1,1. Porque tengamos en cuenta que el área efectiva de flujo de una biológica es absolutamente variable, aún para la misma marca y el mismo tamaño. Si yo fuera el médico de cabecera, no le pondría una biológica ni loco, y si yo fuera yo, tampoco. Pero me tengo que anticoagular el resto de mi vida. Entonces me parece que eso lo tendríamos que tener muy en cuenta, además de cuáles son los criterios que nos llevan a pensar desde el punto de vista fisiopatológico que estamos cerca del momento en el cual el ventrículo empieza a deteriorarse más. No sé qué piensan los demás, pero para mí tiene mucho peso. No sé si hay pregunta. Ricardo, en un principio de acuerdo, y lo que dijo Marcelo es un excelente resumen de esto, pero vos debes acordarte, igual que yo, que los primeros trabajos de Otto, que decían que cuando pasaba los 4 metros, ¿te acuerdas la regla de los 4? Pasaba los 4 metros, solamente el 20% se encontraba libre de reemplazo de síntomas al cabo de los 2 siguientes años. Esta mujer está muy en el límite ahí y probablemente de haber hecho la apoptosis, cuando empieza a generar gradiente o el área se empieza a achicar en forma significativa, comienza la apoptosis y empieza el edema extracelular. Yo
A ver, si bien, como dije hace un momento, no todos los pacientes asintomáticos son iguales, creo que no está muy lejos de que en corto lapso o aparezcan síntomas o tengamos algunos datos que hagan indicar que hacer algo con esta válvula, ¿no? A eso me refiero. Sí, creo que no ayuda mucho, estamos planteando un caso que es un extremo, ¿no? De los 50 años, porque en definitiva, si estuviéramos hablando de un paciente de 70, 75 años, ya sería mucho más fácil la decisión. Sin embargo, Santiago, yo creo que está muy bien elegido el caso, porque el problema está a los 50, 55, 60 años. Es mucho más fácil con alguien de 80 o de 75. ¿Sí? Porque además Sí, la sí. expectativa de vida es corta. Yo creo que el gran problema está acá, entre los 50 y los 65, 67 años. Si yo tengo que decidir, coincidiendo con Marcelo y con Miguel, que este es un paciente que va a necesitar cirugía en muy corto plazo, yo le pondría una válvula mecánica. Y sé que me voy a pelear con todo el mundo. Pero yo le pondría una válvula mecánica, ¿saben por qué? Porque desde hace 10 años vengo trabajando con las biológicas y las biológicas no duran 10 años ni 15. Si duran 5 o 7 es una suerte y es la excepción llegar a 10 o 12. Me podrán decir, bueno, le pongo un valve in valve. Creo que estaba Hugo Londero en el chat. Me gustaría saber qué opina Hugo, pero ponerle un valve in valve, una válvula 21. Ponerle un valve in valve, una 23. No sé si hay algún intervencionista en el grupo, pero yo lo que he visto es que los valve in valve en las 21, en las 23, tienen mala expansión, tienen rápida degeneración, tienen trombosis, tienen un montón de problemas. Entonces, no es tan fácil decir, le pongo una biológica y dentro de 5 años o 6 o 7 o 10 le pongo un valve in valve. Para una válvula 25, 27, fenómeno, pero para una válvula 21, 23, esta no es una bicúspide, es una válvula chiquita. Me parece que eso hay que tenerlo en cuenta. Por eso es que yo a una persona de 50 años, si ustedes me convencen, y me podrían convencer perfectamente que es momento de operarla, le pondría una válvula mecánica. Sí, ahí está Hola. el doctor Pacheco, que es jefe del servicio de hemodinamia. Hola, No Ricardo. sé si querés. Hola, ¿cómo te va? Mucho gusto y me encantó tu presentación. La verdad que hay varias cosas para discutir y coincido en muchas de las cosas que decís. Hacer valve in valve en una válvula quirúrgica pequeña es un tema. Los otros días discutíamos esto de romper la válvula quirúrgica y no es una cosa tan sencilla, ¿viste? Que ahora se habla de esto como si fuese una cosa normal y está lejos de ser normal. No sabemos si hacerlo antes, si hacerlo después está la nueva prótesis y demás. Y el tema de los gradientes residuales es también un tema, ¿no? Eso creo que es muy importante. Lo que estamos encontrando ahora, y creo que eso les pasa también, tenemos muy buena relación con el grupo de ustedes, con Pablo Lamela, con, ¿cómo se llama?, con Lucio y demás, y hemos discutido este tema, porque ahora con el tema del TAVI, cada vez pacientes más jóvenes se niegan a la cirugía, quieren hacerse TAVI, entonces tenemos pacientes de 60 años, 62 años, que creo que en condiciones normales cualquiera de nosotros indicaría una cirugía, pero los pacientes se niegan. Entonces, teniendo en cuenta lo que comentaste con el tema del engrosamiento subclínico de las valvas y demás, si a esos pacientes los estás anticoagulando, un poco empíricamente, los estás anticoagulando. Mira, es una batalla la que yo llevo con esto. Yo presenté mi primer trabajo en el American College en una conferencia en el 2015, 2014, y antes de dar la conferencia en el American College di la conferencia en el ICU y me masacraron. Los cirujanos pedían mi cabeza, los hemodinamistas me querían echar y mis compañeros que me querían defender no sabían cómo defenderme. ¿Por qué? Porque yo mostré que había 40% de mismatch cuando medíamos el flujo después de la colocación de las prótesis biológicas. Con el paso del tiempo, resultó que ese 40% era real porque medíamos solamente el porcentaje de mismatch en las biológicas, no en el total de los reemplazos. Si vos lo llevabas al total de los reemplazos, era el 6-7%, como sucede siempre, pero lo que pasa es que el 60% de las válvulas que empezaban en el 2006 eran mecánicas.
Cuando recortábamos solamente a las biológicas, era entre 35 y 40% de mismatch moderado a severo. Eso nos llevó a pensar que teníamos que ser cuidadosos en la elección de la válvula. Empezó el entusiasmo con Fernando Cura, con Lucio, con Pablito, de la intervención percutánea con resultados cada vez más espectaculares, con una mortalidad ínfima, con morbilidad ínfima, etc. Y empezamos a ver que los valve-in-valve no eran fáciles. Y lo más interesante, esto no daba esta charla, es que la cantidad de válvulas percutáneas con trombosis subclínicas que yo vi en los últimos 5 años, que es cuando empezamos a seguirlas, porque cada vez que encontramos un cambio de gradiente, tengan o no tengan síntomas, sean quirúrgicos, sean TAVI, nosotros le hacemos una tomografía. La cantidad de subclínicos llega casi al 40%. Acaba de aparecer un trabajo bastante bonito, que no lo puse aquí, donde hay casi un 38% de trombosis subclínica, que le llaman HALT, Hypotenuation. En realidad hypotension es trombosis. ¿Por qué es hypotension? Es trombosis. Nosotros somos genios para hacer eufemismo. Cuando no queremos reconocer un problema le ponemos un nombre raro. Pero lo más interesante es que esas trombosis después se fibrosan y se calcifican y degeneran. Nosotros planteamos eso hace 6, 7 años, lo publicamos el año pasado y hay cada vez más datos que dicen eso. Entonces, respondiendo a tu pregunta, nosotros no anticoagulamos a todos. Yo personalmente, y ya varios de los cirujanos anticoagulan a todas las válvulas con anillo más pequeño. Digamos, todas aquellas que tienen de 23 para abajo, las anticoagulamos y anticoagulamos todas aquellas que le encontramos un cambio de gradiente y evidencia de trombosis en la tomografía. Ahí tenemos otro problema. Las anticoagulamos, se eleva la trombosis, mejora el flujo, baja el gradiente, ¿qué hacemos? ¿Se les sacamos la anticoagulación o se las dejamos? También lo estamos discutiendo, pero la mayoría se las estamos dejando a la anticoagulación. Con lo cual, estamos en un problema que es complejo, porque le decimos al paciente que le vamos a poner una válvula biológica para no anticoagularlo, y después lo dejamos anticoagulado. Con respecto a los TAVI, es distinto, porque en los TAVI solamente hemos anticoagulado a aquellos que tienen trombosis definidas por la tomografía y que tienen aumento de gradiente. En los demás seguimos haciendo doble antiagregación, y a veces ellos quieren dejarlo con una sola. Bueno, ahí tenemos una pelea que no tiene resultados todavía, pero lo van ganando ellos porque son los que ponen las válvulas. Pero básicamente, yo no sé cuál es tu postura, la mía es que deberíamos definir lo mejor posible a los pacientes que tienen más riesgo de trombosis y anticoagularlos aunque tengan TAVI o biológicas quirúrgicas. ¿Cuáles son para mí esos pacientes? Los que tienen riesgo de mismatch, los que tienen diátesis trombogénicas, ya sea porque son mujeres en determinada edad, etcétera, etcétera, los que tienen mayor cantidad de calcio, o los que han tenido un trauma en la aplicación. ¿Vieron ese trabajo, ese metaanálisis que hablaba de que las válvulas percutáneas intranulares que tenían expansión con balón se trombosaban más? Bueno, yo creo que es así. Entonces, más o menos esa sería la respuesta, pero no tenemos todavía en el ICUA una postura que compartamos todos. Pablo Lamela, antes de ayer, me manda desde el CETIC en México un trabajo que demuestra que las trombosis se calcifican. Que, bueno, me puso muy contento porque es una discusión que tenemos todos los días, pero creo que va a haber cada vez más evidencia de eso en el futuro. Sí, por eso te decía, Ricardo, que a lo mejor en los pacientes, y esto como signo de pregunta, obviamente no tenemos la respuesta, pero en los pacientes jóvenes a quienes le hacemos TAVI, a lo mejor plantearse la anticoagulación por lo menos en un periodo inicial, post-implante, ¿no? Es decir, tener los 3 meses anticoagulado, una cosa así. Digamos. Yo lo haría sistemáticamente, más allá de que no tengo evidencia. ¿Te imaginas sí, que claro. Sí, claro. Desde observaciones muy focalizadas en lo que nosotros hacemos? Pero una pregunta. Sí, ahí te dejo, Eddie. Ya estamos en tiempo, así que yo creo, Miguel, que bueno, podemos tomar unos Eddie hace minutos tu más. comentario y Miguel, si vos querés cerrar la charla, ya le damos cierre. Rápidamente, estoy de acuerdo con lo que se ha discutido, pero el estar anticoagulado por años es un problema, y me pregunto si en pacientes parecidos a colocar un TAVI, que si tiene suficiente tamaño para poner un valve-in-valve, uno lo podría hacer y demorar la cirugía, y si fuera una válvula más pequeña, que pasen los 7 años, 10 años,
y tener la primera cirugía después, pero no estar anticoagulado, entendiendo que algunos van a necesitar anticoagulación. ¿Sería una opción? Por ejemplo, Ricardo, decías que vos preferirías una mecánica, que te colocaran un TAVI, esperar un tiempo y después tener tu primera cirugía en 10 años en vez de tener ahora. Yo me quedé helado cuando vi los problemas de desmontar un TAVI en cirugía de cuando había pasado 2 años más o menos. Me pasó en una endocarditis, era una Corval Evolut, una Evolut, y la verdad que sacar esa válvula fue un temor. No es lo mismo sacar una válvula nativa esa cirugía. Okay, eso no sabía, eso me parecía que... No es lo mismo, bueno, yo tengo algunas imágenes grabadas de eso porque realmente es impactante. No es lo mismo cuando uno va a intervenir una que se colocó muy poquito, pero cuando vos tenés que intervenir una que tiene tiempo de evolución, con todo el stent, la copa, etcétera, es un tema sacarla para los cirujanos. A los cirujanos no les gusta intervenir eso. A mí me gustaba más el esquema al revés, decir, bueno, yo tengo a alguien de 55 años, le pongo una biológica 25, espero, ahí sí, si es una 25, probablemente 10, 12, 14 años, y cuando tenga 70 y pico le pongo una percutánea dentro de la quirúrgica. Ahí eso me gustó más. Ahora, si tengo un anillo chiquito, estoy fregado. También está la posibilidad de que los amplíen el anillo los cirujanos. Ahora, cuando amplían el anillo los cirujanos y se infecta, no es una catástrofe, es la muerte. Y no cuando se infecta inmediatamente, sino si es una endocarditis a tiempo después. El parche, porque generalmente ellos amplían el anillo hacia el lado de la fibrosa microaórtica, con lo cual ponen un parche pericardio en ese lugar. Y eso también es un tema. Entonces, me parece que acá es donde estamos empezando a sumar las cuestiones que hacen al riesgo de conseguir los objetivos que nos planteamos. Porque si vamos a tomar esos riesgos para evitar que la fibrosis haga que no revierta la hipertrofia después de la intervención, a lo mejor estamos tomando riesgos demasiado altos para conseguir bastante poco. Yo no tengo la respuesta, Eddie, y lamentablemente me gustaría tenerla para todos los pacientes, pero mi postura es que por debajo de los 65 años yo analizo muy bien a quién ponerle una válvula biológica cuando los anillos son chiquitos, no cuando los anillos son grandes. Sí, creo que estás hablando de la individualización del paciente Básicamente. muy detallada, ¿no? Y creo que están ongoing varios trials, que vos mencionaste, 2 que ya se han terminado, que en realidad son trials pequeños en estos pacientes con estenosis aórtica sintomática severa, y que nos van a dar mucha información probablemente en los próximos 2 o 3 años sobre qué vamos a poder hacer. Pero de todas maneras, me parece, y yendo a tu punto, que has insistido mucho en esto, en la duración de las válvulas, creo que nos seguimos quedando cortos, porque quizás la mortalidad inicial, como demostró en el Avatar y el Recovery, fue mejor, pero no sabemos qué va a pasar a largo plazo con esos pacientes en definitiva, que es lo que vos has estado haciendo, esa insistencia, digamos, en el tema valvular. En definitiva, cambiamos una enfermedad por otra, nuevamente, ¿no? Doctor, fíjate que el Avatar son 3 años y son 5 años el otro. Sí. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta, Santi? Sí. Ahí está. Sí, yo quería darle paso a ver si Luciana, que es la única dama del grupo acá que organizamos. Gracias, Miguel. Luciana, sí. No, yo lo único que quería aportar era lo que había dicho Santiago, de que no nos tenemos que olvidar de que los pacientes que ya presentan daño perivalvular o repercusión hemodinámica de su estenosis aórtica, les va peor después cuando los operamos. O sea, eso ya está demostrado en estudios recientes. Entonces, me parece que estoy de acuerdo con Marcelo, que va a ser difícil convencer a la paciente de que se opere, pero la seguiría, si fuera mi paciente, la seguiría muy de cerca, cada 3 meses, porque creo que más pronto que tarde va a tener mayor impacto hemodinámico de su enfermedad valvular y va a tener peor pronóstico cuando se la vaya a intervenir. Bien, la pregunta de Nico, y creo que, bueno, estaríamos ya en términos. Una consulta al doctor Ronderos, que no tiene nada que ver con la anticoagulación, pero sí con el tema del mismatch. ¿Ustedes tienen algún seguimiento o cómo se manejan ustedes en base a
los gradientes post-implante. Si se valen de los gradientes medidos por cateterismo invasivos o solamente los ecocardiográficos. Porque ¿viste? Hay muchos trabajos que están demostrando la variabilidad y la diferencia que hay entre uno y otro. Justamente nosotros tuvimos un caso reciente en el cual los gradientes que medíamos nosotros después de implantar la prótesis diferían bastante de lo que podían medir por ecocardiografía. Esta pregunta es muy buena. Mira, los datos que hay en la literatura respecto a las mediciones invasivas de los gradientes en las válvulas quirúrgicas son bastante aleatorios, sueltos y no hay datos concluyentes. Los datos concluyentes que hay son los datos que vienen de las evaluaciones con Doppler. Es verdad que las evaluaciones con Doppler subestiman el área y sobreestiman el mismatch, ya sea porque son válvulas mecánicas y entonces estás tomando la recuperación de energía en el centro del flujo entre las dos leaflets y eso te provoca una sobrevaloración de la velocidad del gradiente, o en las válvulas biológicas cuando las aortas son chicas, que son justamente las que más problemas tienen. A más chico el anillo, más chica la aorta, por lo tanto más probabilidad de sobreestimar el mismatch. Si bien eso es cierto, cuando ustedes miran los datos que los fabricantes dan de las válvulas como datos de referencia que ellos usan los cirujanos para las tablas, tienen una media y un desvío estándar. Cuando ustedes suman más o menos un desvío estándar, a veces una válvula puede tener entre 1.2 y 0.7 a 1.7, es decir, un desvío estándar de 0.5. Cerca de mi casa, acá en La Plata, está la fábrica de las válvulas HTS, donde hacen válvulas biológicas que no son nada buenas, pero que es interesante porque ves cómo las hacen. Y las válvulas se montan a mano. Cuando uno monta válvulas a mano, tiene la certeza de que una no va a ser igual a la otra, más allá de que el anillo sea el mismo. Entonces, respondiendo a tu pregunta, si bien es criticable la manera en que se mide con algunas fallas técnicas importantes y con algunas probabilidades de error también importantes, el error es sistemático, con lo cual, si vos tomás un número bien grande de válvulas, vas a encontrarte que la gran virtud que tiene esa medida, a pesar de estos defectos que estamos marcando, es que tiene una variabilidad interobservador que es casi cero. Está terminada una tesis de mi maestría del doctor Franklin Cuevas de Ecuador que demuestra que la variabilidad intra-interobservador del cálculo del área efectiva de flujo por ecuación de continuidad es menos del 10%. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Nosotros tomamos a las 6 semanas, entre las 4 y 6 semanas, un dato de orificio efectivo de flujo, no solo de gradientes, orificio efectivo de flujo. Si la velocidad aumenta por encima de 3, el orificio efectivo de flujo está por debajo del valor que tomamos en el post, asumimos que algo le pasa y le hacemos una tomografía. Sistemáticamente, esta es nuestra manera. Ya no hacemos más transesofágico. Vamos directamente a la tomografía. ¿Qué encontramos ahí? Cuando esas cosas aparecen en el primer año, el 90% son trombos, es decir, una densidad que está por debajo de las 140 unidades Hanfield. Cuando las cosas aparecen después de los 4 años, el 80% son panos, tiene una densidad por encima de los 150 unidades Hanfield. Y en el medio hay mezcla de las dos cosas. De ahí la hipótesis de que los trombos se organizan y generan fibrosis, degeneración y panos. Ahora, la única manera de ver eso es salirse de las guías que dicen que a las válvulas biológicas que no tienen síntomas no hay que hacerle un eco hasta los 5 años. Ahora, a partir de los datos del Resolve y del Pórtico, las guías europeas hablan de hacerle sistemáticamente a los TAVI estudios cada año. Bueno, lo mismo deberíamos hacer con las prótesis quirúrgicas. ¿Cuál es la diferencia? Respondiendo entonces finalmente a tu pregunta, nosotros a todas las válvulas, tanto quirúrgicas como percutáneas, les hacemos un estudio al alta y a las 6 semanas. Y luego le hacemos estudios cada 6 meses o cada año, de acuerdo a si tienen más o menos probabilidad de mismatch, más o menos calcio o más o menos cuestiones. Y por supuesto a toda aquella que tiene aumento de gradiente o disminución del orificio efectivo de flujo, le hacemos tomografía. Gracias. Bueno, si no hay más preguntas, nuevamente agradecemos a todos los que estuvieron conectados y los esperamos en el próximo webinar. Y a vos, Ricardo, muchas gracias, excelente. Y bueno, hemos disfrutado seguramente de tu exposición. Y bueno,
buenas noches a todos y nos vemos en el próximo. Ricardo, Gracias, muy Miguel, amable, Santiago. un abrazo. Muchas gracias. Gracias. Muchas Gracias a todos y gracias por la discusión. Aprendí un montón esta noche y ha sido un gusto estar con ustedes. Un abrazo grande. Gracias. Chao, querido, suerte.